qué se le llama apóstol a los pastores? Porque me hicieron esa pregunta, ¿por qué le decíamos a usted apóstol? Y no sabía qué responder. Es que la gente cree que apóstoles son solo los de Mateo capítulo 10, solo los 12. Por eso tienen su cuadro de la Santa Cena. Le conté una vez que me dijo: por eso hoy quiero platicar con la iglesia cómo es la elección de un apóstol de Dios, tomando, hermanos, mi elección como ejemplo, hermanos, y dando testimonio de la misma, para que, quedando en vuestras mentes y en vuestro corazón, siempre defendáis la misma, y unidos hasta el último aliento, continuemos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Y es el hecho de ese nombre, apóstol. ¿Y por qué voy a hacer un inciso? Para explicar algo que yo creo que ya todo el mundo debería saber, pero por lo que veo en muchas iglesias a nuestro alrededor, la gente ha olvidado. Y es la gran pregunta de si hoy hay apóstoles. De si hoy hay apóstoles. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica normalmente en la mala comprensión de un texto de Efesios, y en que se justifican cuando decimos que solo habían 12, en decir que la Biblia llama apóstol a alguna otra persona más allá de esos 12. Pero la primera cosa que yo pregunto: ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Se escribió en griego? ¿Sí o no? Okay. La palabra apóstol que nosotros tenemos en castellano, la traducción viene de una palabra griega que es apóstolos. Y la palabra apóstolos tiene un significado muy simple en griego, que significa enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, cualquier persona que ha sido enviada a hacer una tarea, se puede considerar apóstolos. Incluso en algo que no fuera cristiano, se podría llamar a alguien así porque ha sido encomendado. Incluso un soldado que tiene que llevar una carta a otra ciudad sería un apóstolos. Alguien enviado y encomendado a una misión. Y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento a veces para referirse al oficio apostólico y a veces a referirse a una persona que ha sido encomendada con una misión, como lo fueron algunos discípulos en las Escrituras. Es decir, hoy podríamos entender a un apóstol como un misionero. La palabra apóstolos como enviado podría ser tranquilamente un misionero que una iglesia manda a un país a edificar una iglesia, a plantar una iglesia y a ganar almas para el Señor. La palabra apóstolos significaría enviado y aplicaría para ese misionero. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra apóstolos como enviado y el oficio de apóstol. Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que dice: y todos profetizarán. ¿Sois todos profetas? Eso es el no saber entender la diferencia entre profetizar y el oficio de profeta. La mala comprensión de la Biblia está llevando a muchos errores a la iglesia de hoy. Así que si la Biblia muestra en el Nuevo Testamento la palabra apóstolos en griego, traducida como apóstol en castellano, en otras personas que no fueron los 12, es porque simplemente significa enviado o encomendado. Pero apóstoles de Jesucristo como oficio apostólico no habían más que los que Jesús escogió, que aquellos que fueron designados por Jesús. Es más, tenían que cumplir unos requisitos. Vamos a ver, para entender más esto, qué requisitos tenían que cumplir los apóstoles, los que ejercían el oficio apostólico. En primer lugar, tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Testigos oculares. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿A quién están escogiendo?
¿Lo recuerdan? Al sustituto de Judas. Y para buscar a ese sustituto, ellos presentan unos requisitos. Que sea alguien que nos ha acompañado durante la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Alguien que ha estado con Jesús, que ha escuchado a Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha estado con nosotros. Ese era el primer requisito. A la hora de buscar el sustituto de Judas, que sabemos bien que fue Matías. Entonces, Guillermo Maldonado lo vio. ¿Vio la resurrección? ¿Cash Luna entra aquí? ¿Algún apóstol de hoy entra aquí? Pues ya está, hermano, ya está. No hay más vuelta de hoja. Ya, pero es que en Efesios dice que les dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros. Pero lee el contexto y lee entero. Cuando habla de eso, cuando se está refiriendo a eso, luego dice que la iglesia, el edificio, está edificada y construida en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y qué es el fundamento? El fundamento no se va poniendo 1000 veces. El fundamento es la base. El fundamento se coloca una vez y sobre ese fundamento se edifica. Los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Encima de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza de apóstoles y profetas, está la iglesia. ¿Cuál es nuestra enseñanza sino la enseñanza apostólica y la enseñanza de los profetas? Sobre eso el Señor ha edificado la iglesia y los ministerios. Ellos son el fundamento. Los apóstoles que habían con Jesús y los profetas que habían en el antiguo pacto son el fundamento de la iglesia. No significa que ahora siguen habiendo más, pero también es que además lógica. Esos hombres lo dieron todo por Jesús. Los de hoy viven ricos. Los profetas de verdad perdieron la cabeza por predicar el mensaje. Hoy viven en hoteles y rifándose, y además las profecías que traen son de coches, casas, dinero. Ni siquiera los mensajes que traen se parecen, la vida que tienen se parecen, el carácter que tienen se parecen, y no cumplen los requisitos. El primer requisito era ser testigo ocular de la resurrección. Y tienen otras referencias que pueden buscar: Hechos 10, 39 al 41, 1 Corintios 9, 1 o 1 Corintios 15, 7 y 8. El segundo, testificar con señales y prodigios. Testificar con señales y prodigios. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder, a esos 12 les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hechos 5, 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que algo que también testificaba que esos hombres eran enviados por Jesús, escogidos por Jesús para el oficio apostólico, eran las señales y prodigios que los respaldaban. Hermanos, son hombres que uno se cayó de una ventana, murió, y resucitaron a ese chico. Son hombres que se encontraron un paralítico y le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Son hombres que traían endemoniados y enfermos, y dice que incluso la sombra de Pedro, por donde pasaba Pedro, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Hoy no, hoy si no pasa te dicen que te faltó fe. Hoy depende de ti, es que no has creído suficiente. Si pasó es mi mérito, si no pasó es tu culpa. Mira que espabilados, Te has curado, es que soy un apóstol. No te has curado, es que te faltó fe. Es que son listos. No sé si ellos son muy listos o el pueblo muy tonto. Primer requisito, testigo ocular de la resurrección. Segundo requisito, testificar con señales y prodigios. Y no me vengan a decir: es que ellos hacen. Dos cosas: tienen que cumplir todos los requisitos. No me basta que cumplan uno. Y otra cosa, ya enseñamos el otro día que los siervos de Satanás también pueden ser usados con señales y prodigios. Así que eso no nos vale. Y en tercer lugar, tenían que haber sido escogidos personalmente por Jesús. A lo largo del caminar de Cristo, muchas personas se convirtieron en masa.
Llegaban discípulos por la predicación de otros, pero los apóstoles fue algo peculiar. No llegaron por la predicación de otros. Jesús los escogió personalmente. Los escogió personalmente. Tú y yo no estamos aquí porque Jesús vino y nos dijo, te quiero para mí. Indirectamente sí, Él nos ha escogido, pero no se ha presenciado, se ha personado entre nosotros. No nos ha dicho como a un Mateo, levántate y sigue. No lo nos ha dicho como a un Pedro, vente, que te voy a hacer pescador de hombres. No lo hemos visto. Somos escogidos de Dios, pero a ellos los escogió personalmente. Marcos 3:14 dice así: y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Él escogió a 12 personalmente para que estuvieran con Él. ¿O creen que cuando Jesús iba a una aldea y a una casa a comer, iban todos los discípulos a comer con Él? Pero había un grupo que siempre estaba. Había un grupo que siempre estaba. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Otras referencias, Hechos 1:24 o Hechos 10:41. Así que, hermanos, según los datos bíblicos, ninguna persona hoy podría ser un apóstol. Hermano, un apóstol era quien tenía derecho, como Pablo, de enviar una carta a cualquier iglesia y decir, a ese hermano entregadlo a Satanás. Un apóstol era alguien que podía mandar hoy una carta caminando por fe y decir, a ese hermano excomulgadlo, y nadie podría decir nada, porque actuaban bajo la autoridad de Jesús. Si hoy yo reconozco que esos hombres son apóstoles, tienen autoridad sobre toda la iglesia de Cristo, no solo su congregación, y eso es un peligro. Porque Pablo podía pisar en cualquier iglesia, dar instrucciones en cualquier iglesia, porque no eran la iglesia de Pablo, ellos eran apóstoles sobre la iglesia de Cristo. Si yo reconozco que ese oficio sigue vigente, reconozco que esos hombres tienen esa misma autoridad, y eso empieza a ser peligroso. Porque entonces si vienen aquí y dicen, no te quiero pastoreando, cambia esto, lo tendríamos que hacer, porque tienen la autoridad de Jesús. Así que reconocer el oficio apostólico en nuestros días es muy peligroso y no es bíblico. Y el dato más curioso es que desde la fundación de la iglesia y que la iglesia se empiece a esparcir, tal y como vemos en el libro de Hechos, hasta el año 2001 nadie se había nombrado apóstol. 2000 años de historia habían entendido la Biblia, y en el año 2001 una señora, según ella, bajo la inspiración de Dios, en una iglesia carismática, le profetiza a un hombre que ha sido llamado para ser el nuevo líder de lo que se llamaría la Coalición Apostólica Internacional y el nuevo apóstol de las naciones. De ahí en adelante empiezan a aparecer apóstoles a mansalva. 2001. ¿Cómo podemos creer en algo que empieza en 2001? ¿Se han equivocado 2000 años de historia? ¿Se han equivocado 2000 años de creyentes? ¿Se han equivocado 2000 años de pastores que no habían visto más apóstoles y profetas, y ahora somos más listos, más ungidos y más sabios, y hemos entendido que hay que empezar a levantar apóstoles, que ya no importa que los elija Jesús, los puede elegir Maldonado mismo? No, hermano, la historia y la Biblia respaldan la idea de que no hay apóstoles en los días de hoy. Hoy si abres 4 o 5 iglesias ya te llaman apóstol. No, eres un plantador de iglesias, un evangelista, un misionero, un pastor. Pero no hay apóstoles según las escrituras. 2000 años de historia avalan ese pensamiento, y aún así hay gente tozuda, terca y necia que se pelea para defender a sus apóstoles.
así de torcida como está la Iglesia Católica Romana, para muchos de nosotros, por el mismo caminito va la evangélica. Por el mismo caminito va la evangélica. No se trata de lo que Dios pone en mi corazón. Nada de lo que salga de este púlpito, jamás, ni de Marcos ni de mí. Dios nos libre de empezar un mensaje diciendo, Dios ha puesto en mi corazón, Dios, no, jamás, jamás. El corazón es engañoso. Que todo lo que salga de este púlpito sea así dice el Señor y tenga capítulo y versículo. Porque ustedes necesitan Biblia, no nuevas revelaciones. Dios no me ha llamado a ser un predicador moderno o ser un predicador con imaginación y creativo. Dios me ha pedido ser fiel. Y según lo que veo en las Escrituras, no hay apóstoles. Hay enviados, la palabra apóstolos, pero el oficio no. El oficio no. El oficio no. Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11 que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about it. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles
eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad, tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito, y enseñar lo que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades, y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona
unas revelaciones ahí X, sin importancia, que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas, certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático. El corazón de ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento. La sección hay una sección de profetas, de hablar en lenguas, prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. Thank you.